Corresponde que ahora analicemos otras figuras referidas a los ilícitos dolosos contra la integridad. Así, por ejemplo, nos toca ver en esta grabación los delitos de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y daños al concebido. El delito de lesiones leves presenta una estructura de 4 párrafos, donde el primero de ellos establece la descripción del comportamiento base de este tipo penal y los otros 3 prevé supuestos agravantes. Así, el artículo 122 del Código Penal, en su numeral 1, señala lo siguiente: el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Como se puede apreciar, en este caso continuamos con el esquema de verificar alguna de las dos posibles afectaciones que puedan darse en contra de la integridad. Tal es así que en el caso de la integridad física necesitaremos una afectación física que implique más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso médico, mientras que en lo referente a la salud mental o en todo caso a las afectaciones a la integridad psicológica, el tipo penal requiere un nivel moderado de daño psíquico. El sujeto activo y el sujeto pasivo, según este primer alcance del artículo 122 del Código Penal, no requieren tener ninguna cualidad especial y la pena prevista para este punto entendemos que es bastante moderada, pues se encuentra entre los 2 y 5 años de pena privativa de la libertad. El numeral 2 del artículo 122 establece una regulación que se va a considerar como agravante, sin embargo, está dentro de la línea de crítica iniciada en grabaciones anteriores. Así, por ejemplo, en este supuesto se establece que la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado. Como se puede apreciar, en este supuesto, tenemos el resultado de muerte de la víctima y además tenemos el hecho de que el sujeto activo pudo prever este resultado, con lo cual nuevamente entramos al cuestionamiento si es que valía la pena que esta regulación se encuentre prevista en el Código Penal peruano o si acaso debió dejarse de forma libre a efectos de que el juzgador penal no tuviera ningún indicio de poder calificar determinados hechos necesariamente como un delito de lesiones leves con resultado de muerte, sino acaso como un delito de tentativa de homicidio o si es que finalmente se produjo el resultado como un homicidio en alguna de sus modalidades. Esta clase de crítica se va a apreciar cuando nos encontremos ante aquellos supuestos donde la víctima demora en morir como consecuencia de la acción típica realizada por el sujeto activo, pues habrán muchos supuestos donde la afectación ha llevado a que la víctima no fallezca, pero que con el paso del tiempo ésta pueda fallecer como consecuencia de dicha actuación ilícita. Este supuesto muchas veces será acogido bajo la tipificación aquí analizada. Sin embargo, habrá que analizar si es que el propósito criminal del sujeto activo siempre estuvo dirigido a causar la muerte de la víctima, porque si esto es así, la conducta incluso deberá verificarse como un supuesto de tentativa de homicidio en el supuesto en que la víctima aún no haya fallecido y cuando esto ya se ha producido podríamos hablar de un homicidio consumado en alguna de sus modalidades. Lo lamentable de la redacción de este tipo penal se encuentra justamente en el último extremo, donde se establece que el agente pudo prever el resultado de muerte, con lo cual se elimina aquella posibilidad de que podamos estar ante un resultado que pueda alcanzarse de forma culposa cuando tiene una conducta que inicia de forma dolosa. Esto es, una conducta que inicia como una agresión dolosa y que el resultado de muerte se produce de forma culposa. Esto no lo vemos en el artículo 122.2, sino que por el contrario tenemos, según el literal de la norma, un propósito criminal identificado que estuvo desde un inicio dirigido a producir la muerte de la víctima. Si esto fue así, el bien jurídico afectado sería la vida y no así la integridad, por lo que merece ser analizado como un supuesto de homicidio o de tentativa de homicidio.
El numeral 3 del artículo 122 va a establecer supuestos agravados en las figuras del sujeto activo y del sujeto pasivo. Muchos de estos supuestos agravados ya los hemos analizado en regulaciones anteriores, por lo que únicamente vamos a mencionarlos. En el caso del sujeto activo, se establece que será un supuesto agravado cuando se utilice alguna arma, objeto contundente o instrumento que ponga en peligro la vida de la víctima. En este primer supuesto referido al sujeto activo, volvemos a encontrar la regulación que ha sido materia de crítica en un delito anterior, toda vez que si es que el objeto coloca en peligro a la vida de la víctima, ya estaremos ante un bien jurídico diferente, y no así ante la integridad. El otro supuesto es la presencia de ensañamiento o alevosía por parte del agente, a lo cual habrá que remitirnos a los alcances del homicidio calificado, y también cuando el agente se encuentra actuando bajo un estado de ebriedad, consumo de drogas, etcétera. Todo ello a efectos no de cuestionar la imputabilidad del sujeto activo, sino a efectos de poder entenderla como un supuesto agravado, posiblemente como un supuesto de actio liber in causa. Otros supuestos agravados estarán referidos a la condición de la víctima. Así, por ejemplo, si es que la víctima es alguno de los funcionarios públicos que se encuentran proyectados en pantalla, como puede ser Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, o es alguna autoridad elegida por mandato popular o un servidor civil, entonces nos encontraremos ante un supuesto agravado cuando estos son lesionados en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. Esto a su vez nos recuerda el alcance del artículo 108A. El siguiente supuesto hace referencia a aprovechamientos de condiciones de sujeción cuando la víctima es menor de edad, adulto mayor o tiene alguna discapacidad. El tercer supuesto hace referencia a contextos de violencia de género, toda vez que la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal. En el supuesto D estamos hablando de que la víctima presente la condición de mujer en gestación. El supuesto quinto hace referencia también a aquellos supuestos de violencia familiar anteriormente analizados, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente y otros. Y finalmente el supuesto sexto hace referencia a relaciones de dependencia o subordinación, como pueden aquellas otras que escapan a los supuestos anteriores, referidos también a ámbitos de tutela o de sujeción laboral. Se pide que para la completa comprensión de estos supuestos revisen la norma pertinente. El supuesto agravado implica a su vez una pena mayor a las anteriormente analizadas. Es así que estamos de 3 a 6 años, con lo cual vemos un incremento en lo referente a la pena, pero lo que más llama la atención es la presencia de medidas de inhabilitación, todos ellos para el ejercicio de patria potestad o suspensión de la patria potestad y también para el uso de armas y otros instrumentos. El numeral cuarto del artículo 122 va a continuar la anterior línea de las críticas hechas ante las regulaciones del numeral segundo, toda vez que se incluye aquel fraseo referido a que la víctima muere como consecuencia de la lesión, esto es, de la lesión agravada contenida en el delito de lesiones leves. Por eso es que están aquí presentes los supuestos agravados anteriormente mencionados y el agente pudo prever dicho resultado. Esto también llama la atención porque es un fraseo que vamos a encontrar en diferentes tipos penales referidos a la protección a la integridad y nuevamente no hacen más que confundir y establecer algunas directrices para que un juzgador fácilmente pueda caer en el error de contemplar algunas agresiones como agresiones que tienen un resultado de muerte cuando en verdad corresponderían probablemente ser analizadas como casos de tentativa de homicidio o como un homicidio consumado, una vez que el fallecimiento se produjo. Tal es así que, por ejemplo, la crítica que estamos mencionando se puede incluso evidenciar a partir del margen punitivo establecido por este delito, toda vez que en este caso, es decir, cuando la víctima muere y además el agente, el sujeto activo, pudo prever dicho resultado, estamos en un margen de pena que no alcanza siquiera al máximo establecido por el delito de homicidio simple, con lo cual habrá que poner mucha atención respecto a lograr una correcta tipificación de las conductas. Esto es, si estamos ante un supuesto de homicidio o de lesiones,
para que no se logren estos escenarios de impunidad donde el sujeto activo aprovecha la deficiencia normativa para acogerse a un margen punitivo de menor entidad. Por su parte, el delito de lesiones graves va a escapar a la lógica anteriormente señalada, pues el delito de lesiones graves, si bien tiene alguno de los parámetros hasta ahora mencionados, esto es, vamos a verificar algunos días de lesiones y otros de daños psicológicos o afectaciones psicológicas, lo cierto es que estamos ante un tipo penal que tiene algunos márgenes cualitativos de medición. Así que vamos a analizar cada uno de estos supuestos, sobre todo cualitativos, que requieren un mayor detenimiento. Para analizar cada uno de estos supuestos, veamos además cómo es que deben interpretarse las críticas anteriormente ya señaladas que pueden a su vez ser utilizadas en este extremo del delito. El primer supuesto, que es el supuesto más sencillo de poder comprender en la línea de las críticas, señala que esta lesión grave se configurará cuando se pone en peligro inminente la vida de la víctima. Como seguramente ustedes sospecharán, la regulación que se tiene en este punto también hace referencia a una afectación de un bien jurídico distinto, como puede ser la vida, y no así de la integridad, con lo cual la regulación nuevamente favorece supuestos o escenarios de menor punibilidad y que pueden ser aprovechados por el sujeto activo. Otro punto que vamos a ver en este momento es el numeral 3 del artículo 121 en su primer párrafo, pues recoge la técnica hasta ahora vista. Es así que este numeral señala lo siguiente: serán lesiones graves las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. En este punto, entonces, es que tenemos otra vez el esquema de la integridad física, donde será necesario verificar que tenemos 20 a más días de dicha asistencia. El artículo anterior que habíamos revisado nos hacía referencia a un supuesto menor a 20 días, con lo cual, en el caso del delito de lesiones graves, se entenderá que cuando ya estamos ante 20 a más días de descanso o asistencia médica, es que entonces estaremos en el otro tipo penal. Asimismo, cuando hacemos referencia al nivel de daño psíquico que se requiere para la configuración del delito de lesiones graves, también existe bastante lógica entre el tipo penal anterior y este, pues en este caso se requiere que el daño psíquico sea de nivel grave y muy grave. Ello, a diferencia del delito de lesiones leves, donde se requería que el daño psíquico tenga un nivel moderado. Con lo cual, en estos dos primeros puntos, sobre todo en el tercero, es que podemos continuar la lógica del esquema anteriormente señalado. Por lo que hasta aquí no hay quizás mayor novedad un tanto sistemática en la comprensión del delito de lesiones graves. El cuarto supuesto tampoco es de difícil comprensión. Por ejemplo, se tiene que será lesiones graves aquella afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obliga a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. Creo que esta es una regulación bastante acertada por parte del legislador, toda vez que estamos ante un supuesto donde una tercera persona, es decir, un sujeto pasivo diferente al delito de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual que fue obligado a ver o a presenciar, ha merecido una afectación psicológica como consecuencia de dicha visualización. Con lo cual es bastante acertado porque libra a la Fiscalía de una entidad probatoria mayor. Esto es, la afectación psicológica, como ustedes bien saben, es un estadio menor al daño psicológico o al daño psíquico, con lo cual únicamente requerir una afectación psicológica es bastante sencillo de poder acreditarlo. Sin embargo, hubiera sido más difícil en el supuesto en que se hubiera requerido, por ejemplo, que esta tercera persona hubiera tenido un daño psicológico moderado o grave. Así, la afectación psicológica, al ser de más fácil probancia, es un acierto en este extremo de la regulación. Recordemos hasta este punto que los aspectos hasta aquí tratados, es decir, los numerales que se pueden evidenciar en el artículo 121 en su primer párrafo, únicamente requieren que uno de ellos se verifique para entender que estamos ante el delito de lesiones graves, no siendo necesario que se verifiquen todos los supuestos.
Vayamos entonces al supuesto segundo. Es así que el numeral 2 del artículo 121 en su primer párrafo establece que se considerarán lesiones graves, y es aquí donde viene el carácter cualitativo de la lesión, cuando éstas mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente, o la desfiguran de manera grave y permanente. Analicemos entonces cada uno de estos supuestos. La mutilación se entiende como la separación o ablación de un miembro respecto de aquella forma biológica que recibió con la concepción. Habrá que recordar aquellos supuestos que vimos como parte del inicio de esta unidad, donde algunas personas al propósito es que realizaban alguna mutilación a sus partes del cuerpo con el objeto de lograr una autorrealización. Todo ello en el margen del contenido del bien jurídico relativo, como puede ser la integridad. No obstante, estos son supuestos, como ya hemos estudiado, que quedan fuera del alcance de la protección de la norma penal. Y por el contrario, en estos casos de lesiones graves, es que estamos ante supuestos de mutilación que van a ser realizados de forma contraria a aquellos alcances o aquellos propósitos de autorrealización. Muy bien, la norma presenta una redacción un tanto particular y que nos llevará probablemente a un pequeño cuestionamiento. Así, el numeral segundo establece que se consideran lesiones graves aquellas que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo. Esto es interesante porque ¿de qué forma podemos nosotros identificar que un miembro es principal? Porque claro, podremos pensar que de repente un miembro es principal en primer lugar por el carácter vital que le puede otorgar al cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, un órgano o un miembro vital puede ser el corazón, pueden ser los pulmones, puede ser el estómago, ¿bien? Puede ser el cerebro. Sin embargo, de repente también podemos concebir el alcance principal de un miembro o de un órgano en función a la utilidad que yo le puedo dar en mi vida diaria. Por ejemplo, una persona que es un futbolista señalará que miembros principales para esta persona son las piernas. Sin embargo, en un caso donde una persona realiza un trabajo de oficina, probablemente señalará que sus miembros principales son sus manos y no así sus piernas, o en todo caso sus ojos y no así sus piernas. Bien, todo ello como parte además de una reflexión que cada uno de nosotros deberá tener, porque justamente es el tipo penal que identifica el hecho de que el miembro tenga que ser principal, ¿no? Lo cual nos lleva siempre a estos cuestionamientos que le podemos hacer al legislador penal en el sentido de poder identificar cuando estamos ante uno u otro caso. El tipo penal en cuestión también señala en este numeral segundo lo siguiente: que el bien quede impropio para su función. Cuando hablamos de lo impropio, estamos haciendo referencia a lo inútil, es decir, a la inutilización del órgano o del miembro. Esto implica que en este caso no estamos hablando de una mutilación, es decir, el órgano o el miembro no deberán separarse del lugar donde inicialmente estuvo concebido el mismo, sino que únicamente deja de servir para el propósito que tenía hasta antes de la agresión sufrida. Bien, entonces otra vez podemos poner el ejemplo del futbolista. Digamos que un futbolista llega a ser agredido y como consecuencia llega a tener una lesión muy fuerte en sus rodillas que le impide volver a jugar el fútbol. Entonces, en este supuesto tendremos que si bien la pierna no ha sido removida de su lugar originario, sí podemos entender que esta pierna ha quedado inútil para la función que tenía hasta antes de la agresión. Por otro lado, también el tipo penal nos hace referencia a un tercer supuesto. Esto es, se entenderá como lesión grave aquellas que causan a una persona incapacidad para el trabajo. La incapacidad para el trabajo se mide en función justamente al trabajo que realizaba la persona hasta antes de la agresión. Esta incapacidad puede ser parcial o permanente. Parcial significa que con el paso del tiempo la persona volverá a recuperar
la facultad para seguir laborando en el trabajo que tenía hasta antes de la agresión, y permanente pues implica la pérdida de dicha capacidad o que ésta es irrecuperable. En el tipo penal no se establece una diferencia clara si es que la incapacidad verificada debe ser parcial o permanente, con lo cual podemos dar alguna interpretación. Si es que continuamos con la redacción del tipo penal, también se establece que la lesión grave implicará la invalidez o anomalía psíquica permanente del sujeto pasivo. Con lo cual, y en esa línea, podremos afirmar que en este caso estamos hablando de una incapacidad permanente, ello bajo una lectura un tanto íntegra del supuesto, pero que de todas formas merecerá probablemente una reflexión adicional, toda vez que el tipo penal no lo señala de manera expresa. El otro supuesto que también se encuentra regulado en este segundo numeral es el supuesto de la invalidez. En cuanto a esta invalidez, se deberá entender una incapacidad permanente para trabajar en cualquier clase de tarea. Esto es importante porque mientras que en el primer supuesto se entiende que se ha eliminado la capacidad para trabajar en aquella labor que tenía el sujeto pasivo hasta antes de la comisión de la agresión, en el supuesto de invalidez estaremos ante aquella incapacidad que se manifiesta para realizar cualquier clase de trabajo y no solamente aquel que tenía la persona hasta antes de la agresión. La anomalía psíquica permanente es otro de los supuestos que podrá verificarse cuando entendemos que estamos ante una lesión grave. Esta se equipara a la idea de trastornos mentales permanentes. Bien, y habrá que entenderlos como sobre todo aquellos trastornos que requieren alguna ayuda de terapias o alguna ayuda de medicación. Podemos quizás incluso asemejarlo al tratamiento de los daños psicológicos graves y muy graves. Finalmente, tenemos como otro supuesto que también va a ser contemplado como una lesión grave, aquel establecido como cuando ocurre una desfiguración en contra de una persona. La desfiguración y la deformidad van de la mano como dos conceptos que deben entenderse en este supuesto. La desfiguración se señala que es causar un daño a la forma corporal habitual. Podemos hablar de un daño estético, lo cual de todas maneras nos invita a reflexionar sobre el carácter subjetivo que esto puede implicar, mientras que la deformidad hace referencia exactamente a lo mismo, sin embargo, sobre todo hace referencia a un sentimiento de rechazo respecto a los estándares de figura humana que se espera para una persona. No estamos hablando de figuras humanas referidas a bellezas estéticas perfectas, pero sí al menos lo que uno espera encontrar en una persona. Por ejemplo, la figura de una persona en un sentido humano implica, por ejemplo, contar con dos ojos, con una nariz, con una boca en el rostro. Algunos pueden tener más o menor cercanía a lo que cada quien puede tener como un prototipo de belleza, pero el hecho de hablar de una deformidad hace referencia a que esta expectativa que tenemos de encontrar determinados órganos en el rostro no se cumple. Así, por ejemplo, podemos encontrar que uno de los órganos que se encuentra en el rostro está en una posición distinta a la esperada o que carece, por ejemplo, de una nariz o que carece de una boca, lo cual hace referencia sobre todo la deformidad a estos supuestos donde no se cumple con aquella expectativa de lo humanamente esperado en la figura de una persona. El primer párrafo del artículo 121 también hace referencia al finalizar su contenido a una redacción altamente ya criticada en nuestra diapositiva, como puede ser el caso de ingresar al fraseo de que la víctima muere como consecuencia de la lesión y el agente pudo prever dicho resultado. Ello incluso para los casos de lesiones graves y nuevamente poniendo al juzgador penal en una situación bastante difícil de poder determinar habida cuenta de que la norma señala expresamente que el sujeto activo pudo prever el resultado de muerte realizado en contra de la víctima. La pena para estos efectos nuevamente es sumamente menor a la establecida para el delito de homicidio simple, por lo que habrá que poner mucha atención respecto a la elección que realicemos en cuanto a una conducta y si ésta merece ser tratada como un delito de homicidio, tentativa de homicidio o como un delito de lesiones graves consumadas.
El delito de lesiones graves, en su segundo párrafo, hace referencia a supuestos agravados, pero únicamente cuando estos están referidos a los tres primeros supuestos señalados en la norma, con lo cual hay que tener mucha atención en que si es que estamos ante el cuarto supuesto, este no contará con las agravantes aquí señaladas. La diapositiva recoge las agravantes establecidas para el sujeto activo y el sujeto pasivo, con la cual los invito a revisar la norma, pues muchas de estas agravantes ya han sido comentadas en la presente grabación. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 121 no hace más que recoger nuevamente el fraseo bastante criticado en esta grabación en lo referido al supuesto anterior, es decir, al supuesto agravado de lesiones graves. El delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar va a prever todos aquellos errores que ya hemos señalado para el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esto es, va a regular en su contenido supuestos referidos a la violencia de género y supuestos referidos a la violencia familiar, por lo que nos remitimos en ese extremo todos aquellos aspectos que han sido materia de crítica. Claro, en este supuesto, en el 121b, el primer párrafo recoge aquellas conductas que serán susceptibles de entenderse como lesiones graves contra estos dos grupos vulnerables, sobre todo porque de forma expresa hace una remisión al artículo 121 anteriormente comentado. Es así que en el primer párrafo podemos resumir todo su alcance en este esquema, donde podemos encontrar supuestos específicos referidos al sujeto activo y supuestos específicos referidos al sujeto pasivo. Cabrá recordar que en este caso, la pena recogida para este tipo penal asemeja los supuestos agravados del delito de lesiones graves, por lo que si bien mucha de la regulación aquí señalada puede ser sumamente similar al delito anteriormente visto, tendremos que tener en mente que cuando ocurre un problema de lesiones graves referido a los contextos de violencia de género y violencia familiar, deberemos tratarlo bajo el contenido del artículo 121b. Felizmente, un acierto del legislador fue eliminar cualquier referencia a estos dos contextos en el delito anterior, por lo que al menos en este punto no tendremos alguna posibilidad de concurso o de confusión en la interpretación del tipo penal. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 121b hace referencia a un supuesto agravado donde se presentan dos o más circunstancias agravantes de las anteriormente señaladas. En este supuesto, nuevamente, la pena se incrementa y aparecen también los supuestos de pena de inhabilitación. El tercer párrafo del 121b repite el fraseo hartamente criticado en esta grabación, señalando que la víctima muere como consecuencia de cualquiera de las agravantes y el agente pudo prever dicho resultado. Como ustedes pueden apreciar, la inclusión de este fraseo en más de un delito de lesiones puede favorecer determinados escenarios de baja punibilidad y que no corresponderían con la realidad del tratamiento penal señalado ante supuestos de tentativas de homicidio o de homicidios consumados. Finalmente, el delito de daños al concebido se encuentra previsto en el artículo 124A del Código Penal. Este es un delito bastante particular porque es el único que de manera expresa se refiere al concebido. Todos los ilícitos anteriormente señalados están referidos a aquellas personas que ya nacieron. Sin embargo, el 124A hace referencia únicamente a la figura del concebido, identificándolo como sujeto pasivo de esta agresión. Lamentablemente, la regulación con la que se cuenta no es del todo clara, pues señala lo siguiente: el que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido, y a continuación viene la pena privativa de libertad de 1 a 3 años, con lo cual, a diferencia de la técnica legislativa a la cual nos tenía acostumbrado el legislador, en este caso no podemos identificar cuándo estamos o cuándo se produce este daño en el cuerpo o en la salud del concebido. Quizás, además, por la propia dificultad probatoria, podríamos afirmar que es imposible o si quizás aún difícil afirmar la existencia de afectaciones psicológicas al concebido que puedan ser acreditadas antes del nacimiento. Y respecto al daño al cuerpo, entendemos entonces que la regulación del Código Penal nos llevará a que cualquier clase de afectación pueda ser tratada mediante este delito, toda vez que no nos establece ni un tope mínimo ni un tope máximo para ello.
Hasta aquí entonces hemos llegado a la grabación de todos los ilícitos dolosos contra la integridad y dejamos para una siguiente grabación los alcances de los ilícitos culposos contra la integridad. Muchas gracias.